Hola, bienvenidos a Psicoanálisis para la Vida Cotidiana. Soy Yolanda Miranda y el día de hoy les voy a compartir información teórica, práctica de la ansiedad para ayudarles primero a comprender qué tipo de ansiedad sufren o padecen, cuál es su origen y después cómo superarla. Recuerden que los invito y las invito a que le den like a esta información, la compartan, la comenten y que me sigan en mi Instagram, donde martes y jueves estoy haciendo unos segmentos en vivo que les llamo 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana y en donde estamos hablando de todos estos temas. Y si les gustaría que tratara algún otro tema que tenga que ver con la psicología o el psicoanálisis que podamos llevar a la vida cotidiana que sea práctico, también les invito a que me lo dejen en los comentarios. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibimos como amenazantes o estresantes. Reconocemos que tenemos ansiedad porque nuestro cuerpo está en un estado de agitación, inquietud e incertidumbre. La ansiedad no es mala en sí misma, al contrario, estos estados emocionales son necesarios para la supervivencia porque nos alertarán cuando estemos ante un peligro real. El problema y lo que merece atención es la ansiedad que padeces sin tener o estar ante un peligro eminente. Y esto ocurre porque das por hecho que existe una amenaza que te genera pensamientos catastróficos, ante los cuales te sientes incapaz de salir adelante. Cuando este estado de ansiedad se vuelve excesivo, estamos hablando ya de un trastorno. Recordemos que un trastorno es un término psicológico que describe que un patrón de pensamientos, emociones o comportamientos se desvían de lo que se considera normal o saludable y que van a afectar paulatinamente nuestra calidad de vida. Cuando surgen estos pensamientos catastróficos ante los cuales estamos seguros no tienen solución, empieza una preocupación excesiva y en nuestro afán de encontrarle la solución vamos estresando a nuestro sistema nervioso, el cual va a responder con síntomas como nerviosismo, agitación o tensión. Como nuestra preocupación sigue en aumento, entonces los síntomas también van a ir recrudeciendo. Al nerviosismo, la agitación y la tensión vamos a sumar taquicardia, respiración acelerada, sudoración excesiva, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Todo ello creará un cuadro crónico en todo nuestro ser. Si bien la ansiedad puede tener una variedad de causas como el estrés, problemas de salud, desequilibrios químicos en el cerebro, traumas pasados o predisposición genética, y los síntomas pueden presentarse de manera distinta en cada persona, en este espacio vamos a hablar de ansiedad por traumas pasados, es decir, desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico. Vamos a revisar cómo nuestros hábitos de pensamiento y la forma en que aprendimos a resolver o a hacer más grandes los problemas nos fueron enseñados desde nuestra etapa infantil. Por ahora les dejo esta actividad, les pido la analicen, la reflexionen y anoten las ideas que recuerden. Describe tus episodios de ansiedad. ¿En qué momento te llegan? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cómo intentas disminuirlos? Y aquí te doy algunos ejemplos de lo que la gente hace ante un episodio de ansiedad. Enojarse, irse de compras, comprar compulsivamente durante un periodo más o menos largo, consumo excesivo de comida, consumo excesivo de alcohol o sustancias psicotrópicas, automedicarse, ver televisión, navegar por internet durante horas, hacer actividades que requieren una inversión en tiempo y dinero con que no se cuenta. Posteriormente vamos a revisar cómo las deudas están muy ligadas a la ansiedad. ¿Qué situaciones o personas te desestabilizan? Tú estabas bien y de pronto algo pasó. ¿Qué fue eso que pasó? ¿Qué fue eso que te dijeron? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se manifiestan en tu mente y en tu cuerpo? Después de detenerte en qué suceso desencadenó tu ansiedad, pregúntate, ¿a qué me remonta? ¿Qué me recuerda de mi infancia? Aquí te doy un ejemplo. Elsa tiene ahora 30 años. Dice que recuerda desde que tenía 9 años sufrir de ansiedad. Primero nervios, sudoración, ganas de salir corriendo, tristeza. Con el paso de los años se fueron recrudeciendo los síntomas. Insomnio, taquicardia, desesperación. Al preguntarle qué situaciones desencadenan su ansiedad, después de mucho recordar dice, cuando las personas de pronto desaparecen de mi vida.
Cuando las personas cercanas a ella se van o se alejan por diversos motivos en los que ella no es causante de nada, por ejemplo, una amiga que se va a estudiar una maestría a otro país, un compañero de trabajo que renuncia por tener una mejor oportunidad de trabajo, los cambios sean de casa, de salón, de escuela. Al preguntarle qué personas importantes para ella de pronto se alejaron o no las volvió a ver, Elsa dice que cuando ella tenía 6 años vivía en casa de su abuela materna. Una abuela muy joven, por cierto, de 50 años. En esa misma casa vivían su papá, su mamá, su tía y su abuela con su pareja. Comenta que en muy poco tiempo ella cree que en un lapso de un año se fue su papá. Después, la pareja de su abuela, a quien Elsa quería mucho y lo veía como abuelo, porque lo conoció desde que ella nació. La cambiaron de una escuela privada a una pública y en pocos meses la abuela llevó a la casa a otra pareja. Recuerden que en estos segmentos de psicoanálisis para la vida cotidiana estoy tratando de darles ejercicios para que ustedes vayan realizando su propio autoanálisis y es por ello importante que pongan pausa al video, realicen esta actividad y al terminarla continúen con la información. Descubre el escenario de tu ansiedad. Cuando sentimos ansiedad es porque nuestra mente ha creado universos alternos y nosotros con nuestros pensamientos los alimentamos hasta convencernos de que son reales, pero no son reales. Y el que ustedes logren darse cuenta que no son reales es el principal objetivo de esta información y es lo que ayudará a disminuir tu ansiedad. Para descubrir el escenario de tu ansiedad es necesario que te esfuerces por recordar aquellas experiencias que sí fueron reales en tu pasado, pero que en tu presente no existen. Porque si en el aquí y ahora tienes un problema, tendrías que estarlo resolviendo. Si tienes tiempo para pensar y pensar qué vas a hacer, entonces ese problema no existe en tu presente. Puede ser una preocupación por algo que puede pasar. Lo que tienes que lograr es encontrar cuál es el escenario de tu ansiedad. ¿Dónde está el origen de mi universo alterno? Que no existe en mi presente, pero sí existió. Este va a depender de esos acontecimientos que marcaron sobre todo tu infancia, porque claro que pueden ocurrir en otras etapas de tu vida. Vamos a revisar los diferentes tipos de ansiedad. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes logren identificar ese evento traumático en su infancia, el cual desencadenó este estado emocional de inquietud, incertidumbre e intranquilidad. Este suceso en el que quedamos anclados y que revive como si fuera real, ante uno o varios estímulos que sí suceden en tu presente. Y les insisto, cuando empiecen a sentirse ansiosos, hagan una pausa y analicen, ¿este evento, este pensamiento, a qué suceso de mi infancia me recuerda? Tipos de ansiedad. En general, la ansiedad se clasifica en trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, ansiedad por enfermedad o hipocondria, fobia social, ansiedad por separación y trastorno por estrés postraumático. Es necesario que descubras qué tipo de ansiedad padeces para así poder tratarla. Trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre diversas situaciones de la vida cotidiana, como el trabajo, la salud o las relaciones personales. Los síntomas comunes son preocupación excesiva, dificultad para relajarse, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración. El ejemplo más común de este trastorno de ansiedad generalizada es el pensar en los problemas económicos. El clásico "no voy a llegar a fin de mes". Esta simple frase ya es catastrófica, porque al decirla es como si nuestra vida se fuera a terminar en cualquier momento, porque no tenemos el suficiente dinero para cubrir los gastos del mes. Obviamente esto nos pasa a la mayoría de las personas y lo que hacemos es preocuparnos, darle vueltas al asunto y pensar cómo le voy a hacer. Y como esta conducta es excesiva, empieza a generarnos, además de los síntomas clásicos de la ansiedad, dolores de cabeza, dolores de estómago, entre otros. Primero, para disminuir la ansiedad, recuerda describir el escenario y con ello los recuerdos que dan vida a esta preocupación y analiza. ¿Tu problema es real? Por ejemplo, Laura, de 35 años, siempre estaba preocupada por el dinero. Constantemente decía que no tenía y que no le alcanzaba, pero esto no era verdad.
Si bien no le sobraba, no le debía a nadie y mes a mes tenía sus pagos cubiertos. Al hacerle la pregunta, ¿este miedo a quedarte sin dinero a qué vivencias de tu infancia te recuerda? Y ella empieza a describir varios recuerdos. Su papá siempre decía que no tenía dinero, pero todas las noches sacaba una cajita de su ropero llena de billetes y los contaba, y eso hacía antes de dormir. Pero cuando Laura le pedía dinero para útiles de la escuela, zapatos o ropa, lo más básico, él siempre decía que no tenía dinero. Otra cosa que sucedía es que el padre de Laura cada viernes le daba a su mamá una cantidad de dinero destinada para la comida de sus 3 hermanas, su papá y su mamá. Es decir, eran 5 de familia. Pero esa cantidad no alcanzaba para tener 3 comidas al día. Laura dice, todos los días desayunábamos atole con un bolillo. En la comida, un guisado sencillo. No había cena. Ella recuerda cómo sus 3 hermanas siempre decían que tenían hambre. Ahora Laura tiene 35 años. Ella es profesionista, gana lo suficiente para tener una calidad de vida, pero siempre está ese miedo latente de que el dinero no le alcance y que se quede literalmente sin comer. Sin embargo, desde que ella empezó a trabajar a los 18 años, nunca se ha quedado sin un peso en la bolsa y siempre ha pagado todas sus cuentas adquiridas. En este ejemplo vemos claramente cómo ella cada mes siente estar ante ese peligro de quedarse sin dinero. Por un lado, es incongruente como el padre, que decía que no tenía dinero y siempre tenía. Por otro lado, tiene el recuerdo de su madre siempre preocupada, porque ¿qué les iba a dar de comer? Incluso recuerda que su madre les decía, no me gusta que estén de vacaciones escolares, porque ¿qué les voy a dar de comer? Es como corazón que no ve, corazón que no siente. Es momento de pausar el video y escribas los recuerdos que te vienen a la mente después de escuchar esta información. ¿Puedes identificar las experiencias de vida que dan origen a tu ansiedad? Ansiedad y ataques de pánico. Cuando la ansiedad se vuelve trastorno es por un miedo o temor irracional. Es decir, yo me empiezo a preocupar por un peligro que no existe. Porque si estuviera ante un peligro real, mi cuerpo producirá adrenalina y se prepararía para huir o alejarse del peligro. Si yo estoy en una situación de peligro o de emergencia, tendría que tomar acción. Por ejemplo, ante un accidente de tráfico, lo primero que hago es reaccionar y llamar al seguro, o llamar a una ambulancia o simplemente esperar a que alguien lo haga por mí. En general, la ansiedad empieza con síntomas a los cuales no les prestamos atención. Decíamos preocupación excesiva, cansancio, irritabilidad, problemas de concentración. Esto lo clasificamos como ansiedad generalizada. Al no darles importancia, estos síntomas irán escalando y pueden provocarnos un ataque de pánico. La ansiedad, al no ser atendida, por el paso de los días, los meses y los años, problemas cada vez más serios como insomnio, dificultad para respirar, temblor, dolores crónicos de cabeza, malestares gastrointestinales, mareo, fatiga, tensión muscular, dolor de espalda, dolor de cuello, hombros y mandíbula. Estos síntomas van a ir deteriorando nuestra mente y nuestro cuerpo, limitando día a día nuestras actividades, afectando con ello la calidad de vida, no nos permitirá concentrarnos en tareas de la vida cotidiana. El insomnio provocará no tener energía para cumplir con nuestras responsabilidades. Si un lugar o una persona nos genera ansiedad, tendremos ganas de salir corriendo de ese lugar o vamos a evitarlos. Y esto también afectará nuestra vida social, laboral, personal, profesional y académica. Si sufrimos de trastornos de sueño crónicos, trastornos de la alimentación, aislamiento social, disminución laboral o académica, emociones desbordadas, es muy probable que nuestra ansiedad sea crónica y que derive en ataques de pánico. Un ataque de pánico es un episodio de miedo intenso que ocurre sin causa aparente. Durante un ataque de pánico, la persona puede experimentar palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, mareos, sensación de morir o perder el control, al grado de necesitar atención médica en el momento. Ideas de abandono, muerte, humillación podrían ser las causantes de los ataques de pánico. Les compartí la historia de Elsa, una mujer que cuando gente cercana a ella se alejaba, su ansiedad se presentaba con ataques de pánico. Elsa vivía en casa de su abuela materna.
Bajo el mismo techo vivían también su papá, su mamá, una tía, la pareja de su abuela, a quien ella consideraba su abuelo, y en menos de un año, por diversos motivos, se fueron de la casa. El papá de Elsa se separó de su mamá, su abuelo se separó de su abuela, a ella la cambiaron de escuela, y al poco tiempo su abuela llevó a vivir a esa misma casa a otra pareja. Elsa recuerda que esto sucedió cuando ella tenía 5 o 6 años. Ahora Elsa tiene 35. Pero a partir de estas experiencias de vida infantiles, cuando en su presente alguna persona cercana a ella se alejaba de su vida por circunstancias ajenas a Elsa, ella sufre ataques de pánico. Cuando una amiga se fue a vivir a otro estado o a otro país, cuando un compañero o compañera de trabajo renunciaba porque encontró una mejor oportunidad de empleo, ella sentía que la estaban abandonando y entonces venían los ataques de pánico. Otro ejemplo, un hombre de 38 años dice que se despierta a medianoche, igual con ataques de pánico, y que se tranquiliza hasta que su pareja se despierta. Lo abraza y le dice, todo está bien, no pasa nada. La historia de él es que sus padres tenían un negocio, un socio de ellos les hizo un fraude, su madre era la representante legal, ella fue demandada penalmente y él recuerda tener 6 o 7 años cuando a medianoche su madre se fue. Otro ejemplo, un adolescente que se resiste a asistir a la escuela porque le da mucho miedo entrar al salón. Siente taquicardia, mareo, dolor de estómago, dolor de cabeza, ahora que va en la prepa, pero dice que recuerda haber sentido lo mismo desde que entró al kinder, después a la primaria y a la secundaria. El problema se agrava porque cada ciclo escolar siente estos episodios crónicos de ansiedad. Al preguntarle si estos cambios y el conocer nuevos compañeros le recordaba algo de su infancia, él contestó que sus papás fueron padres adolescentes, por lo que los dos siguieron sus estudios y a él lo cuidaba la abuela materna. La abuela, quien era muy joven en aquel entonces, también tenía actividades, por lo que de pronto lo encargaban con la bisabuela, con una tía, o lo llevaban a la guardería, que él recuerda que siempre lloraba y les decía a sus cuidadores en turno que quería irse con su mamá, y que ellos le contestaban, sí, ahorita te llevamos. Pero obviamente pasaban varias horas hasta que eso sucediera. Entonces, para él entrar en un salón de clases es como revivir aquellos lugares donde se quedaba encerrado por horas, y esto desata sus ataques de pánico. Nuevamente les invito a que detengan el video y escriban los recuerdos que salieron a la luz después de escuchar esta información. ¿Qué suceso desencadena mi ansiedad? ¿A qué me remonta o qué me recuerda de mi infancia? Ansiedad por estrés postraumático. Un trastorno de estrés postraumático va a desencadenar síntomas de ansiedad que pueden ser desde una ansiedad generalizada hasta ansiedad con ataques de pánico. La característica principal es que este hecho lo desencadenan recuerdos intrusivos, pesadillas, imágenes que les recuerdan un evento que padecieron. La ansiedad se detona al pasar por el lugar donde sufrieron dicho evento traumático, ver a la persona que lo ocasionó, un aroma, una imagen, etc. Esto va a provocar que la persona esté siempre alerta, con mucho miedo y desconfianza hacia los demás. Este estado de alerta es porque a partir del suceso traumático, la persona pierde todas las esperanzas de volver a sentirse segura y confiada. En general, los eventos que desencadenan el estrés postraumático puede ser haber sufrido de un asalto con violencia, un secuestro, un desastre natural, la muerte de un ser querido, un abuso sexual, encontrarse en medio de un fuego cruzado, tener un accidente automovilístico, entre otros. Lo delicado de esta ansiedad por estrés postraumático, además de que los síntomas son crónicos, la persona queda en un estado de vulnerabilidad y es muy probable que sea víctima nuevamente, porque su terror a que le vuelva a suceder le hará aislarse y poco a poco su salud física y mental se va a ir deteriorando. Estas situaciones van a generar un desgaste emocional importante que no solo se traducirá en una ansiedad de estrés postraumático, sino que derivará en enfermedades autoinmunes degenerativas o metabólicas. La ansiedad que ocasiona un estrés postraumático definitivamente requiere tratarse con un especialista, porque los síntomas son tan severos que afectarán todas las áreas de su vida. Un estrés crónico, es decir, un estrés prolongado y constante, va a afectar el sistema nervioso. Afectar el sistema nervioso quiere decir
un daño prácticamente a todo nuestro cuerpo, porque el sistema nervioso es una red compleja de células y estructuras encargadas de coordinar todas las funciones del cuerpo. Recibe información tanto del interior como del exterior, procesa y genera respuestas para que nuestro organismo se adapte a su entorno, responde a estímulos, regula procesos biológicos, el pensamiento, las emociones, en resumen, controla todas las actividades de nuestro cuerpo, tanto conscientes como automáticas. Cualquier desorden emocional va a afectar nuestro sistema nervioso. Si este desorden es crónico, terminará por dañar todo nuestro cuerpo. Lograr recuperar el autocontrol después de un evento traumático no es nada fácil. Requiere apoyo no solo profesional y médico, sino de una red de familiares y amigos que ofrezcan seguridad a la persona. Si ustedes consideran que su ansiedad es debida a un suceso traumático, es imprescindible atenderse y buscar ayuda profesional. Es un engaño creer que sin ayuda profesional se puede superar este tipo de ansiedad. Trastorno de ansiedad por enfermedad e hipocondria. Hemos mencionado que la ansiedad puede tener una variedad de causas, como el estrés, problemas de salud, desequilibrios químicos en el cerebro, traumas pasados o predisposición genética, y los síntomas pueden presentarse de manera distinta en cada persona. En este espacio estamos hablando de ansiedad generada por traumas que tienen origen en la etapa infantil o sucesos traumáticos que desencadenaron un tipo de ansiedad. El caso de hipocondria, o como se conoce en psiquiatría, trastorno de ansiedad por enfermedad, también puede tener su origen en experiencias vividas en la infancia. En el caso de la hipocondria hay una variante. Si bien se van a experimentar todos los síntomas de la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, el miedo irracional estará centrado en una preocupación excesiva por padecer alguna enfermedad. Las personas hipocondríacas desarrollan un miedo constante a una enfermedad, ya sea contraerla o tenerla, un miedo que limita la vida de quien la padece. Este miedo recibe el nombre de fobia, que es un miedo irracional a perder el control sobre el cuerpo. El término hipocondria se define como persona que cree siempre sufrir una enfermedad. La palabra clave es que cree, pero en realidad no la tiene, no la padece. Y recordemos que esta es la característica principal de cualquier tipo de ansiedad. El problema, el peligro, la enfermedad no existe en la realidad, solo en nuestra mente. Pero es importante no perder de vista que lo que sí existe o lo que sí va a existir es el daño que le estamos provocando a nuestro sistema nervioso y que tarde o temprano sí tendremos enfermedades y problemas reales, ya que de una u otra manera los estamos creando y van a materializarse. En pocas palabras, la hipocondria se trata de una preocupación extrema por la salud. La persona cree que tiene todas las enfermedades, tiene la sensación y la certeza de que cualquier señal en su cuerpo es una enfermedad grave, sin tener evidencias de ello, lo que desencadena rasgos obsesivos, porque necesitan comprobaciones excesivas del buen funcionamiento de su cuerpo. Las personas con este tipo de ansiedad suelen ser extremistas, no solo en cuestión de salud, sino en varias áreas de su vida. Son personas que necesitan controlar todo, mientras algunas personas recurrirán con frecuencia a distintos especialistas en busca de diagnósticos, otros evitarán ir al médico. Los que van con frecuencia al médico son obsesivos, los que evitan la consulta son fóbicos. Padecer cualquier tipo de ansiedad tiene síntomas reales. Nuevamente vamos a repetir porque esto es lo más importante para superar una ansiedad. El problema, la situación catastrófica, la enfermedad no existen. Lo que sí existe son los síntomas que mi cuerpo está padeciendo, resultado de mi preocupación excesiva y el miedo irracional que estoy creando yo en mi mente. Por lo tanto, la hipocondria genera mucha ansiedad en la persona que está concentrada en tener pensamientos y certezas catastróficas en torno a su salud. Y esto sí acabará por somatizarlo. Va a llegar un momento en su vida que sí va a padecer esa enfermedad en la que ha estado pensando que tiene, sin tenerla, y esto es lo delicado de la hipocondria, es la profecía autocumplida.
Desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico, la hipocondria tiene su origen en vivencias infantiles. La hipocondria es una muestra de una compulsión a repetir historias. La persona hace uso de su cuerpo, tal como lo aprendió de sus cuidadores. Su cuerpo es como su enemigo. Su cuerpo lo atormenta con dolores. Su cuerpo le impide disfrutar su vida. Es extremista en los cuidados y en los hábitos corporales, sean de limpieza, de alimentación, de descanso, generando con ello una vida limitada que poco puede disfrutar. Lo importante aquí es darnos cuenta que todo esto es un aprendizaje, son hábitos y formas de pensar heredadas por lo general de los padres, pero son formas de pensamiento que nos están haciendo daño. Mi pensamiento es el que me está dañando, no una enfermedad, no un acontecimiento. Una persona hipocondríaca pudo haber sufrido maltrato físico y psicológico en su infancia, y de adulto, acostumbrado al dolor, quien lo lastima y lo maltrata es su propio cuerpo, y para evitar el dolor producido por ese maltrato, tiene conductas de cuidado para supuestamente evitar el dolor. Puede ser que en la infancia haya recuerdos de algún ser querido que estuvo enfermo por un tiempo prolongado, que los padres, ante una ligera molestia del cuerpo, inmediatamente y con excesiva preocupación, llevaran a su hijo o a su hija al médico. Puede ser que el padre o la madre siempre se estuvieran quejando de algún dolor, de tener una enfermedad, y el niño, en su fantasía, se enfermaba él, con la idea de que si él sentía el dolor o la enfermedad, su madre o su padre o su ser querido se curarían. Es por esta razón que cuando ustedes escuchan que un ser querido tiene una enfermedad, ustedes empiezan a tener los síntomas y los dolores de esa enfermedad. Es una regresión a esta etapa infantil y a esa fantasía de creer que si yo me enfermo, ella o él se van a aliviar. La enfermedad también se utiliza como un medio de manipulación, en el que utilizo mi cuerpo para incapacitarme o para no hacerme responsable de mi vida como adulto. Para evitar el conflicto, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No le digas tal o cual cosa porque le afecta. Y es claro que aquí la enfermedad sirve para manipular a otros. Cualquiera que sea el caso, revisen qué historias traumáticas, qué hábitos, qué formas de ser aprendidas en la infancia las están repitiendo en su etapa adulta. Porque tarde o temprano esa enfermedad que están pensando que tienen, pero que no tienen, en un futuro sí se va a hacer realidad. Ansiedad por separación, ansiedad social y fobias. Estos tres tipos de ansiedad tienen una característica en común: la compulsión a la repetición. Desde un punto de vista psicológico y psicoanalítico, la ansiedad se convierte en trastorno en el momento que no estamos frente a un peligro eminente. Generamos pensamientos catastróficos sin evidencia alguna de que estemos en riesgo. Los pensamientos catastróficos se asocian al hecho de que nuestra mente ha creado universos alternos y nosotros con nuestros pensamientos los alimentamos hasta convencernos de que son reales. En general, la ansiedad tiene su origen en eventos traumáticos de menor o mayor grado. Esto va a depender del dolor o sufrimiento que ese evento causó en una etapa infantil o en una etapa adulta. Un trauma tiene los siguientes elementos: un estado de debilidad y vulnerabilidad, encontrarse frente a una situación amenazante y la presencia de una persona que debería asumir su papel como protector y no lo hace, ya sea porque ejerce un maltrato físico o por abandonar a la víctima. Es natural que la víctima del trauma se esfuerce en protegerse a sí misma, con todos los medios que tenga a su alcance. Al no elaborar el trauma, es decir, al no analizar qué es lo que sucedió y qué daño le generó, intenta olvidarlo, pero el cuerpo no olvida. El cuerpo y la mente tienen memoria. Ante tal evento traumático, mi mente se queda con un miedo focalizado a un objeto o circunstancia en particular. Miedo a las alturas, miedo al abandono, miedo a la pobreza, miedo a las aglomeraciones, etc. Si la situación traumática no es superada ni comprendida, solo queda encapsularla, a fin de contar con la tranquilidad para vivir el día a día. El problema radica en que una emoción que no se encuentra regulada, tarde o temprano, va a generar estragos en nuestra vida. En la ansiedad por estrés postraumático y en la ansiedad generalizada, lo que desencadena los síntomas de ansiedad
es un estímulo que me va a recordar un evento traumático que viví en mi infancia. En el caso de ansiedad por separación, ansiedad social y fobias, no necesariamente va a llegar ese estímulo que me recuerde el suceso traumático. Nosotros mismos, de manera irracional, vamos a repetir situaciones que sí fueron traumáticas en nuestra infancia, que en nuestro presente está en nuestras manos no repetirlas, pero que inconscientemente las repito. Esto se llama compulsión a la repetición, donde el daño me lo genero yo misma o yo mismo. Por ejemplo, si mis padres no me dieron los cuidados mínimos necesarios, puede ser que ahora yo repita esa misma forma de ser con mis seres queridos o conmigo misma, descuidando mi persona, mis necesidades, mis responsabilidades, etc. El trastorno de ansiedad por separación generalmente se asocia con niños. Es común notar la ansiedad que le provoca a un menor su primer día de escuela, sea en el kinder o en la primaria. Este suceso causa en el niño un miedo exagerado por separarse de su madre. Sin embargo, si en esta etapa quedó marcado como un trauma, que puede ser por diferentes razones, el niño o la niña sufrió maltrato por parte de los cuidadores en turno, el tiempo de permanencia fue demasiado, entre otros, en su etapa adulta esa persona puede sentir un miedo excesivo a separarse de padres, pareja o hijos. También siente un miedo constante por la seguridad de los seres queridos cuando están separados. Pero nuevamente puede ser el caso de que la persona se abandone a sí misma, se aísle o se dedique a tener una vida social que le genere ansiedad, porque no sabe poner límites, no sabe decir no. Puede ser que esa persona también se sienta atraída por personas o amistades que la van a abandonar. Y aquí nuevamente la compulsión a la repetición. Las reacciones del tipo de una fobia o ansiedad social son entonces conductas producto de una compulsión por repetir. Si bien es cierto que la medicación resulta de utilidad para disminuir el estado de ansiedad, lo indicado es que la persona ponga en palabras y de esta manera elabore las causas de esos padecimientos. Entender y superar la ansiedad causada por los traumas pasados requiere que analicemos cómo fuimos adquiriendo desde nuestra etapa infantil nuestros hábitos de pensamiento y la forma en que aprendimos a resolver o a hacer más grandes nuestros problemas. ¿Cómo saber si sufro de ansiedad? Hay muchas personas que creen que no sufren de ansiedad, pero sus conductas o hábitos para manejar el estrés, las preocupaciones y los problemas los delatan. Tú sufres de ansiedad si tienes una o varias de las siguientes conductas que te voy a mencionar. Piensas en exceso sobre situaciones pasadas o futuras. Tu pensamiento solo se enfoca en el problema y no en la solución. Evitas el conflicto, evitas lugares que te causan incomodidad o miedo, evitas las reuniones familiares, buscas tener todo bajo control, planificas en exceso, organizas todo, eres estricto con tu rutina diaria. Verificas o confirmas cosas en tu vida cotidiana una y otra vez, como el celular, que las puertas estén cerradas, que apagaste las parrillas de la estufa. Te aseguras una y otra vez de saber dónde se encuentran y si se encuentran bien las personas que viven contigo, tu pareja, tus hijos, tus padres. Postergas tareas importantes porque tienes miedo al fracaso. No quieres sentirte abrumado, evitas tomar decisiones por miedo a equivocarte. Buscas la validación o tranquilidad de otros preguntando repetidamente ¿qué opinan? Si todo está bien. Te olvidas de cuidar tu salud física y emocional. No duermes bien, no cuidas tu alimentación, no te tomas el tiempo para relajarte, cultivarte o distraerte. Tienes pensamientos negativos sobre ti misma, sobre ti mismo. Te crees incapaz de manejar tu vida. Eres inseguro o insegura. Anticipas escenarios negativos y te preocupas por eventos catastróficos que aún no han sucedido. Estás en constante incertidumbre y miedo de lo que te depara el futuro y no disfrutas el presente. Revisas continuamente las noticias, buscas información acerca de tus malestares corporales, escuchas programas donde se exponen problemas o tragedias ajenas. Tienes dolores musculares, un ritmo cardíaco acelerado, sudoración excesiva. Te aíslas socialmente para no interactuar con otros.
Nuevamente, si tienes una o varias de estas conductas, es muy probable que sufras de ansiedad. Hay actividades a las que la mayoría de las personas recurren para aliviar su ansiedad, distrayéndose, que si bien puede proporcionar un alivio momentáneo, no va a resolver la causa de la ansiedad. Al contrario, puede empeorar y traer otras consecuencias que dañan la calidad de vida y la salud. Por ejemplo, fumar, beber, platicar una y otra vez con diferentes personas tus problemas o preocupaciones, comer en exceso, dormir en horas productivas, endeudarse, no cumplir con las tareas de las que eres responsable, no cumplir tus compromisos. Tener este tipo de conductas no te permitirá superar tu ansiedad. Lo único que estás haciendo con estas actividades es derrochar dinero, huir de tus sentimientos y sensaciones, evadir tus responsabilidades, victimizarte y lo peor, te estás quitando la oportunidad de razonar, juzgar, comprender y analizar lo que te está sucediendo. Es muy importante que antes de buscar resolver lo que estás sintiendo, tienes que conocer cuál es el problema y la causa de ello. Por eso te sugiero detengas aquí el video y detectes el tipo de ansiedad que sufres. El proceso para superar tu ansiedad. Para superar la ansiedad es muy importante que sepas lo siguiente. Si tu nivel de ansiedad es crónico, es muy probable que cuando eras pequeño, eras pequeña, hayas sufrido maltrato, abandono o cambios drásticos en tu círculo familiar y en tu entorno. Puede ser la muerte de un progenitor, de un ser querido, de una mascota, el divorcio de tus padres, algún desastre natural, etc. En la etapa infantil, para comprender y solucionar nuestras angustias, miedos y preocupaciones y para entender el mundo de los adultos, solo contamos con muy pocos recursos. Entre ellos está pensar e imaginar, preguntar y jugar. Estos recursos los utilizamos para superar nuestras preocupaciones de esa etapa infantil. Seguramente los adultos que te rodeaban estaban muy ocupados en resolver sus propios problemas o inmersos en su propio dolor, que no se dieron cuenta que había un pequeñito, una pequeñita que también estaba sufriendo. El primer recurso que niños y niñas ponen en marcha es preguntar. Es su manera de entender lo que está sucediendo en su entorno. El segundo recurso es jugar, y con el juego representan lo que están sufriendo. Y eso ayuda también a disminuir sus temores. Pero ¿qué pasa cuando a los niños no se les permite preguntar ni jugar? Su único recurso que les queda es pensar, pensar y volver a pensar. Y justo así es como se origina la ansiedad que padeces en la actualidad. En general, sufrir de ansiedad es una muestra de inmadurez, es una regresión a esa etapa infantil. Y les recuerdo que estamos hablando de la ansiedad por traumas vividos en la infancia o alguna otra época de nuestra vida, no de problemas genéticos, ni un problema de química en el cerebro, ni de complicaciones neurológicas. Entonces, vuelvo a repetir, sufrir ansiedad es una muestra de inmadurez, porque solo un niño tiene el recurso de pensar para tratar de resolver alguna preocupación o miedo. Y recordemos que la ansiedad tiene por característica principal un exceso de pensamiento, un exceso de preocupación. Solo un niño o una niña emplea los siguientes recursos que tiene a su alcance para explicarse el miedo o la amenaza que está sintiendo. Piensa, imagina y utiliza la fantasía para encontrar consuelo y alivio. Hace preguntas a los adultos con la esperanza de que le garanticen que todo estará bien, que no será destruido ni abandonado, que nadie le hará daño. Juega para cambiar las cosas que lo amenazan, simulando que tiene poder, repitiendo escenas traumáticas en busca de librarse de ellas. Y reitero, estos son los únicos recursos que tiene un niño para intentar resolver lo que le atormenta. Si tú como adulto sigues utilizando solo estos 3 recursos, estamos hablando de inmadurez y regresión a tu etapa infantil. ¿Y cómo nos damos cuenta de esta regresión? Piensas y piensas en el problema. Le das vueltas y después dices, ya Dios dirá, primero Dios se va a resolver, que pase lo que tenga que pasar, ya cuando truene la bomba, a ver qué hago. Haces preguntas y hablas del tema con amigos, parejas, hijos, familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, el que te hace las uñas, el que te corta el cabello, y les preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Tú o ustedes qué piensan?
¿Crees que estoy mal? ¿Tú qué harías en mi lugar? Igual que un niño que al sentir ansiedad se pone a preguntar y preguntar. La tercera, te pones a jugar. Claro que no vas a jugar juegos infantiles, pero te alcoholizas para evadir el problema, fumas para calmar los nervios, te vas a distraer ya sea al cine, a bailar, de compras, te reúnes con los amigos para platicar tus penas, te pones a jugar juegos de azar. Estás utilizando los mismos recursos infantiles. Pensar, preguntar, imaginar y creer que las cosas se resolverán por arte de magia. Entonces, para que de manera eficaz resuelvas tu ansiedad, tienes que madurar, dejar de actuar como un pequeño, como una pequeñita, pensando que para solucionar las cosas solo tienes 3 recursos: pensar, imaginar, jugar y preguntar. Técnicas para superar la ansiedad. Para superar la ansiedad es muy importante que sepas lo siguiente. Si tu nivel de ansiedad es crónico, es muy probable que cuando eras pequeño, pequeña, hayas sufrido maltrato, abandono o cambios drásticos en tu círculo familiar y en tu entorno. En la etapa infantil, para comprender y solucionar nuestras angustias, miedos y preocupaciones, y para entender el mundo de los adultos, solo contamos con muy pocos recursos. Entre ellos está pensar, imaginar, jugar y preguntar. Estos recursos los utilizamos para superar nuestras preocupaciones de esa etapa infantil. Como adulto, tienes la capacidad de analizar: ¿estoy frente a un gato o frente a un león? ¿Qué opciones tengo para resolver esto que me atormenta? ¿Puedo pedir apoyo de alguien? ¿Puedo acudir a alguna instancia? ¿Qué necesito aprender de esto que me está pasando? ¿Qué tenemos que lograr para superar la ansiedad? Primero, detener los pensamientos irracionales y fuera de control. Segundo, dejar de evadir y postergar las situaciones que tenemos que resolver. Tercero, dejar de acostumbrarnos al dolor y vivir atormentados por situaciones que en su mayoría no existen en el presente. Cuarto, disminuir el estrés. Para lograr lo anterior, pon en práctica lo siguiente. Cuando detectes que empieces a tener síntomas de ansiedad, detén tu pensamiento. Analiza. ¿Qué desencadenó tu ansiedad? ¿Algún aroma, un ruido, una mirada, algo que te dijeron? ¿Qué escuchaste, qué viste, qué sentiste? Tienes que ser meticuloso en los detalles. Identifica qué situaciones o personas te desestabilizan. Tú estabas bien y de repente algo pasó. ¿Qué fue eso que pasó? ¿Qué fue eso que te dijeron? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se manifiestan en tu mente y en tu cuerpo? Después de detenerte en el suceso que desencadenó tu ansiedad, pregúntate: ¿este evento, este pensamiento, a qué evento de mi infancia me recuerda? Te sugiero que escribas lo que vayas recordando, porque es muy probable que conforme pasen las horas o los días, te llegarán más recuerdos. Número 2. Analiza lo que escribes e intenta tomar decisiones y a poner acción. Con ello empiezas a utilizar tus recursos de persona adulta. Pregúntate: ¿esto que me está preocupando es real? ¿Se puede solucionar en este momento? ¿Con qué recursos cuento para solucionarlo? ¿Qué estrategias puedo utilizar para resolverlo? Si no lo atiendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Número 3. Tu cerebro es como una computadora. Lo tienes que actualizar cada cierto tiempo para su óptimo funcionamiento. Por lo tanto, ya que tienes respuesta a las preguntas anteriores, realiza un diálogo contigo misma, contigo mismo. Empieza por aclararte si lo que te está atormentando es real o forma parte de un pasado que no has superado. Si aquí y ahora tienes algo que resolver, ¿cómo lo harás? Recuerda que como persona adulta cuentas con un abanico de opciones para resolver lo que te está sucediendo. Por ejemplo, mi problema es una deuda. Elabora una lista de recursos, opciones y posibilidades que tienes para resolver esta situación. Puedes pedir un préstamo, puedes disminuir gastos, puedes reestructurar tu deuda, puedes vender algún objeto que tengas de valor, puedes buscar un trabajo adicional. Recuerda que tu ansiedad es una regresión a la etapa infantil, en donde tus recursos para comprender o resolver una situación que te angustia están limitados a pensar, imaginar, jugar y preguntar. Ahora eres adulto y cuentas con muchos recursos para resolver lo que te está preocupando.
así que ocúpalos. Si después de revisar toda esta información, hacer los ejercicios que te sugiero, tu ansiedad no disminuye, acude con un especialista de la salud física y mental. Una ansiedad no atendida puede generarte enfermedades, colapso de emociones y finanzas y algo grave, sufrir trastornos neurológicos como la epilepsia, caracterizada por una predisposición del cerebro a generar crisis o convulsiones recurrentes. Y hasta aquí este tema de ansiedad. Les invito de verdad a que hagan los ejercicios que les estoy recomendando y que ustedes mismos corroboren cómo es que su ansiedad va a ir disminuyendo. Los invito a que dejen en los comentarios su experiencia al realizar o al escuchar esta información y yo los espero en el próximo segmento de Psicoanálisis para la Vida Cotidiana. Muchas gracias por escucharme.